¿Cómo está? Inicia Temas del Día. Vamos de inmediato a nuestra pregunta para que participe en ella. Aquí la tenemos. No conforme con el mega apagón del día 7, la oposición en Venezuela arremetió contra el sistema eléctrico nacional. Un incendio en el patio de 765 kVA de la hidroeléctrica Simón Bolívar de Guri dejó parte del país sin luz ayer. ¿Fue, abro comillas, por el bien de los venezolanos? Opine. Y así es, este nuevo ataque fue perpetrado en dos etapas. El primer evento fue similar a la agresión cibernética y electromagnética del pasado 7 de marzo. Generó la pérdida de carga en horas de la tarde de este lunes. La situación fue rápidamente superada por las autoridades. Sin embargo, al llegar la noche, un incendio provocado en un patio de transmisión de la hidroeléctrica Simón Bolívar de Guri, como le planteaba, hizo que colapsara el servicio en varios estados, incluido el Distrito Capital, Caracas. Labores del Cuerpo de Bomberos y otras acciones del Gobierno Nacional han hecho que se restablezca progresivamente desde horas de la mañana de hoy la electricidad en la nación. Vamos a continuar actualizando la información. Por ejemplo, el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo de Venezuela, Jorge Rodríguez, se refirió a estos recientes ataques contra el sistema eléctrico. Vamos a leer lo publicado en su cuenta Twitter. Aquí dice el vicepresidente Jorge Rodríguez: los criminales generaron un incendio en el patio de 765 kVA de Guri con la intención aviesa de dañar de modo definitivo la generación y transmisión de la carga. Al calcinar el patio y las vías de transmisión, los terroristas lograron su cometido de que las máquinas de generación y la transmisión cayera, generando el apagón. La derecha no tiene límites en su ambición y afán homicida. El presidente Nicolás Maduro envió un mensaje a la nación a través de esta misma red social. Lo vamos a leer. Los enemigos de la patria no cesan en sus intentos por desestabilizar el país. Les aseguro que en cada acción de odio contra nuestra patria encontrarán un pueblo cada vez más unido y consciente y movilizado. Los derrotaremos. Ahora bien, ¿qué elementos vinculan a la derecha venezolana tanto dentro como fuera del país con estos hechos recientes? Vamos a ver qué publicó la víspera en Twitter el dirigente opositor Antonio Ledesma, prófugo de la justicia, acompañado de una fotografía que ahí vemos. Hasta que no le apaguemos la luz a Maduro, Venezuela no verá ni comida, ni medicinas, ni gas, ni seguridad, ni paz, ni luz, ni nada. No nos engañemos, la gran ayuda humanitaria es la intervención humanitaria. Ahí tenemos. Luis Tavera, uno de nuestros corresponsales en Caracas, nos va a actualizar a continuación. Luis, a juzgar por lo que veo, te encuentras en la muy popular y céntrica Avenida Bolívar. ¿Cómo avanza la vida en la capital venezolana a esta hora? Hola Rey, un saludo para ti, para la audiencia que sintoniza las pantallas de Telesur. Día de noticias en Venezuela, un nuevo ataque al sistema eléctrico nacional. Fue neutralizado por el gobierno de Venezuela, así lo hemos conocido, así se ha informado. También hemos conocido de detalle cómo ha avanzado estas labores a través de la Corporación Nacional de Electricidad para la optimización al 100% del suministro de energía a nivel nacional. Desde tempranas horas, Rey, nosotros nos desplegamos por varios puntos de la capital venezolana y lo que hay que resaltar es justamente esta tranquilidad que impera acá, desde cada rincón acá de Caracas, las personas en sus actividades cotidianas. Hoy hubo una suspensión de actividades laborales y escolares, sin embargo vimos muchas personas en la calle haciendo ejercicios, realizando alguna que otra actividad cotidiana porque había un plan de contingencia por parte del Ministerio de Transporte para habilitar rutas gratuitas y así poder distribuir y facilitarle el transporte a todos los caraqueños y a las personas que viven cercanas también a la capital de Venezuela. Con respecto a esto, la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció a través de su cuenta en la red social Twitter la suspensión por 24 horas más de las actividades escolares y también laborales mientras se restablece nuevamente el servicio eléctrico. Rey, es importante poner en contexto, estos ataques han sido sistemáticos, han sido ataques perpetrados no solamente físicamente, sino a través de un sistema
de ciberterrorismo que el gobierno ya venía denunciando, que se encuentran este tipo de células terroristas que ya habían desmantelado por parte de las fuerzas militares de Venezuela, quienes detectaron presencia paramilitar acá en este país. Solamente ayer en la tarde anunciábamos esta noticia y luego en la noche conocimos otra noticia en Venezuela, que fue este sabotaje eléctrico. Así las cosas en Venezuela, las personas se mantienen en tranquilidad. Rey, hemos conversado en las comunidades, hemos conversado en las paradas de autobuses y justamente la denuncia es esta. Un sabotaje eléctrico afecta a todos por igual, no solamente a una posición política o a un presidente, en este caso como es Nicolás Maduro. Es unas limitaciones que se le presentan a todos los venezolanos y es por eso que se mantiene la denuncia de cesar estos ataques, este asedio internacional. Y justamente a esto se refería el vicepresidente para la comunicación, Jorge Rodríguez, al mostrar pruebas que existen actores de la oposición venezolana detrás de un plan terrorista, de un plan de desestabilización en contra de todos los venezolanos. Mientras tanto, Rey, estas son las imágenes que te dejo. Tranquilidad, cotidianidad y nosotros, por supuesto, atentos a las próximas informaciones que se generen. Y nosotros desde Telesur llevaremos toda la información. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, vamos a ver justamente otras declaraciones de pobladores de Venezuela en las calles. ¿Qué dicen, como planteaba nuestro corresponsal, de los hechos más recientes? Con todas estas ganas, así como tú lo ves, a trabajar, a seguir resistiendo, a seguir luchando y a defender la patria y a defender el legado que dejó el comandante Hugo Rafael Chávez Frías en la voz de nuestro gran hermano Nicolás Maduro, y vamos a seguir resistiendo, vamos a seguir trabajando. Porque si le fueran a hacer daño a una sola persona, pero estamos todos ahí, todos los venezolanos estamos ahí, si nos queremos un poquito, pues no deberíamos de hacer eso. Le reiteramos entonces nuestra pregunta del día. No conforme con el megapagón del día 7, la oposición en Venezuela arremetió contra el sistema eléctrico nacional. Un incendio en el patio de 765 kVA de la hidroeléctrica Simón Bolívar de Guri dejó parte del país sin luz ayer. ¿Fue por el bien de los venezolanos? Opine. Con nuestra invitación a que participe en la pregunta del día, le invito a ir a la pausa. Este martes se desarrolla un debate en el Congreso colombiano para esclarecer si existe una política orientada hacia la paz en el seno del gobierno del presidente Iván Duque. En paralelo, la minga social en el suroccidente del país cumple su día número 16. Le ampliamos en nuestro segundo tema del día. ¿Política de paz o regreso de la guerra? Eso es lo que se discute por movimientos sociales y organizaciones políticas que rechazan las objeciones del presidente Duque a la Jurisdicción Especial para la Paz. En la discusión del Senado se ofrecieron sus palabras el ministro de Defensa Guillermo Botero, quien admitió que las políticas implementadas por el Ejecutivo no han podido resolver el problema de los cultivos ilícitos o de uso ilícito, como se le dice, ni el asesinato sistemático de los líderes sociales. El senador indígena Feliciano Valencia también habló, le exigió al gobierno el cumplimiento de los acuerdos de las negociaciones con anteriores administraciones. El gobierno nacional tiene que aclararnos preocupaciones, tiene que respondernos a retrocesos o retrasos que ha tenido el capítulo étnico, tiene que darnos respuestas concretas a los planteamientos en términos de cumplimientos de acuerdos, que si verdad hay anuncios como la asignación de 10 billones de pesos para atender la problemática de los pueblos indígenas, también debe entender que hay unos pactos y acuerdos adquiridos con gobiernos anteriores, instrumentalizados en decretos y leyes de la República, lo cual hacen vinculante a la responsabilidad estatal. Vamos a ver ahora la percepción del ministro de Defensa, como le decía, Guillermo Botero, sobre estos asesinatos de líderes sociales en el país, mientras la minga social va por su 16º día consecutivo y no ha sido, o ha sido, voy a corregir, objeto de represión policial, sobre todo en días anteriores. Aquí, y lamento mucho, claro, la muerte de indígenas, pero aquí los que están poniendo los muertos se llaman la policía y las fuerzas militares de Colombia, sin el menor asomo de duda.
sin el menor asomo de duda. Sin el menor asomo de duda. Cualquier cantidad lo podemos revisar desde el año 2016 y supera, pero con creces, los 231 muertos de líderes sociales que han ocurrido. Y de esos 231 líderes sociales que han muerto entre el año 2016, el año 2017 y el año 2018, un 53% ha sido esclarecido por la Fiscalía General de la Nación. Me atengo a los esclarecimientos que la Fiscalía ha dado. Volvemos entonces al senador indígena Feliciano Valencia. Él denunciaba ante el Congreso una campaña de odio contra los indígenas por parte de medios privados. Hay una fuerte estigmatización por algunos medios de comunicación en términos de arrinconar la minga y poner en el debate nacional la obstaculización de la vía, que ellos llaman taponamiento, y no los objetivos y los planteamientos de la minga en la conversa con el gobierno nacional. Esto ha generado una sensación de odios, ha generado una polarización y ha generado situaciones bastante preocupantes de confrontación en el marco de la minga por la vida y la paz. Seguimos revisando reacciones. Vamos a ver qué decía un senador que integra el movimiento Maíz. Él expresaba lo siguiente: desde la posesión del presidente Duque se han presenciado o presentado 57 muertes de indígenas, confinamientos en el departamento del Chocó, y eso ha hecho que las comunidades nos reunamos y busquemos soluciones a estas problemáticas que se tienen. Vamos a ver entonces, era lo que decía el propio Feliciano Valencia desde la red social Twitter. Le debía el nombre, aquí está. Y para actualizarnos, José Manuel Jiménez. Cuéntanos, José Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué acontece? Rey, televidentes, buenas tardes. Efectivamente se ha llevado a cabo el debate de control político sobre la implementación del acuerdo de paz en lo que lleva el gobierno del presidente Iván Duque. Las respuestas realmente no fueron satisfactorias con respecto al cuestionario que tenían los diferentes senadores, como el senador Iván Cepeda, el senador Antonio Sanguino y el senador Feliciano Valencia, senador por la comunidad indígena, por el grupo indígena en Colombia. Pero una de las noticias que se produjo en medio del debate es el anuncio que hizo el senador Iván Cepeda sobre la instauración de una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación del Congreso contra el presidente Iván Duque y el fiscal general de la Nación. Por el cargo de prevaricato agravado. Según el senador, todas las acciones que han cometido tanto el presidente Iván Duque como el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, han ido en contra del proceso de paz, en contra de una política de paz en Colombia, en contra de la implementación del acuerdo de paz logrado con la otrora guerrilla de las FARC, y por ende también han ido en contra de la constitución política de Colombia. Esos son los motivos del senador Iván Cepeda para instaurar esta demanda ante la Comisión de Acusaciones. Pero también se habló sobre el tema de Venezuela, se habló sobre qué pasa realmente en la frontera y por qué el gobierno colombiano no le ha dado las explicaciones suficientes y claras al pueblo colombiano sobre la estadía de los diferentes militares, más de 1000 militares en la ciudad de Cúcuta, en diferentes hoteles de la ciudad. ¿Cuál es la finalidad de ellos? ¿Por qué ellos siguen ahí? Y supuestamente las informaciones que se han logrado llegar por otras vías es que se está entrenando a estos militares. Estos fueron algunos de los cuestionamientos que se le hicieron al al canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, y también al ministro de Defensa, el doctor Botero. Ellos negaron toda esta situación, que los militares están
tramitando el tema del refugio y que no están siendo entrenados, pero aún así no han podido dar explicaciones de por qué grupos de personas el pasado 23 de febrero hostigaron a las autoridades venezolanas desde territorio colombiano. Estas situaciones no fueron totalmente aclaradas en esta audiencia de control político sobre la implementación del acuerdo de paz. También otro tema que se tocó profundamente fue el del ELN, la ruptura de los diálogos del ELN con el gobierno nacional. ¿Por qué el gobierno nacional, si dice tener una política de paz, una política de unidad de los colombianos, por qué este presidente, el presidente Iván Duque, no ha recibido ni siquiera a la Comisión de Paz del Congreso para tratar estos temas? ¿Por qué esa política de aislar al Congreso de la República en temas de paz, de distorsionar el discurso al interior del país sobre la política de paz, pero al exterior decir que se está trabajando para profundizar el proceso de paz? Todas las acciones, según los senadores, lo que apuntan es a un retroceso de años, como en los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, que se implementó la política de seguridad democrática, una política restrictiva, una política de persecución al liderazgo social, una política de disminución de derechos sociales a diferentes poblaciones como los indígenas, los campesinos, los afrodescendientes en diferentes regiones del país. Pero lo más preocupante de este debate fueron las declaraciones del ministro de Defensa, el doctor Botero, diciendo que la fuerza pública había logrado o había tenido lamentablemente más bajas que comparándolas en relación con los asesinatos de líderes sociales. Es decir, decían los senadores, aquí no se trata de quién ha tenido más bajas. Aquí se trata de que son colombianos y de que son víctimas de un conflicto armado que el gobierno nacional insiste en negar, pero que insiste en alimentar esa guerra por no desmontar el paramilitarismo en diferentes regiones como se había pactado en el acuerdo de paz. Aquí las víctimas son campesinos, líderes sociales, afrodescendientes, indígenas, también soldados, policías, todos ellos son víctimas, y si no hay una política seria de paz por parte de este gobierno, pues lamentablemente tendremos que contar el asesinato de miles y miles de colombianos que desarrollan diferentes actividades en el marco del proceso democrático del país, como es el liderazgo de los derechos humanos, como es el liderazgo comunal, como es el liderazgo indígena, como es ser soldado o profesional en el ejército o de la policía, combatiendo un narcotráfico que a claras luces el gobierno nacional no quiere eliminar de manera sustancial y erradicarlo de una vez por todas de Colombia. Muchísimas gracias, José Manuel, tanto por la información como por el contexto que acabas de ofrecer. Gracias, hasta la próxima. Le vamos a hablar ahora de otros temas que también son noticias este martes. Para eso revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Comenzamos en Brasil. Representantes de partidos políticos brasileños opuestos al gobierno de Jair Bolsonaro demandaron una previdencia justa, segura y políticas que fomenten la creación de empleos y el desarrollo económico sustentable e inclusivo, dice Danaí Galetti, nuestra corresponsal en Brasilia. Avanzamos ahora a Cuba. Fabiola López, el príncipe Carlos y su esposa visitan el Parque John Lennon en La Habana. La escultura del artista José Villa Soberón fue inaugurada por Fidel Castro en el año 2000. Las Altezas Reales departieron con vecinos del barrio del Vedado. Ahí vemos las fotografías. Avanzamos. Cristian Salas, ganadores de las distintas alcaldías y prefecturas del país, me refiero al Ecuador, preparan la transición y planifican estrategias de gobernabilidad mientras el CNE, el Consejo Nacional Electoral, continúa con el conteo de votos. Nuestro tema en desarrollo nos lleva hasta Argelia, porque el jefe del Estado Mayor del Ejército y viceministro de Defensa, me refiero al general Ahmed Gaizalah, hizo este martes un llamamiento a aplicar el artículo 102 de la Constitución que le permite declarar incapacitado por motivos de salud al presidente Abdelaziz Bouteflika. Pero para ofrecernos los detalles, Sergio Rodrigo. Adelante, Sergio.
Muy buenas noches y un saludo muy fuerte a toda la audiencia de Telesur. La última hora en Argelia viene tras el comunicado ofrecido a través de la televisión pública de Argelia por parte del jefe del Estado Mayor del Ejército, en la que ha insistido en que el artículo 102 de la Constitución debe ser la solución a la situación política que se vive en este país del norte de África. Una comunicación que han reproducido numerosos medios de comunicación en este país africano y en la que también se ha sumado la agencia estatal de noticias, que ha señalado también las palabras del jefe del Estado Mayor, quien apostilla en esa declaración que debe ser el Parlamento quien aplique por unanimidad, es decir, prácticamente con 2/3 de la Cámara se podría aplicar este artículo 102, que consiste en inhabilitar al presidente de la República en caso de que el mandatario no pueda ejercer sus funciones ejecutivas en caso de una enfermedad grave. Es la propuesta del ejército a la situación política y a semanas de protestas en las calles, en la que los argelinos rechazaban en primer lugar ese quinto mandato de Abdelaziz Bouteflika, que finalmente dio un paso atrás y abrió al país a una solución política. Ahora, según este artículo recogido en la Constitución argelina de la República Popular de Argelia, se sitúa en la necesidad de inhabilitar al presidente y posteriormente crear un presidente, una figura temporal que será un presidente de la República de Argelia en funciones, que llevará a cabo durante 45 días la constitución de un nuevo panorama político, donde también se incluirá la posibilidad de ese referéndum para conformar una nueva constitución en Argelia, pero también la posibilidad de abrir las puertas a la convocatoria de unas nuevas elecciones presidenciales en Argelia. Hay que recordar que las fechas fueron el 18 de abril para las elecciones presidenciales, que finalmente se postergaron, y el día 28 de abril, día en el que acaba el cuarto mandato de Abdelaziz Bouteflika al mando de este país del norte de África. Uno de los países más importantes, uno de los países también más grandes del continente africano, una potencia económica en la región del Magreb, y que ahora las calles durante semanas han pedido una respuesta pacífica y política para resolver la situación política en este país africano. Muchísimas gracias, Sergio, por esta actualización. Buenas noches. Vamos ahora a la pregunta en Twitter, la que teníamos colgada. Vamos a revisar respuestas. Primero repasamos la pregunta. No conforme con el megapagón del día 7, la oposición en Venezuela arremetió contra el sistema eléctrico nacional. Un incendio en el patio de 765 kVA de la hidroeléctrica Simón Bolívar de Guri dejó parte del país sin luz ayer. Le preguntamos, por el bien de los venezolanos. Vamos a ver qué opiniones recibimos. Esta primera, de Yaya, dice: es que así nos quiere Guaidó, el autoproclamado, sin luz, para mantenernos en las tinieblas, en la oscuridad de las ideas y decisiones, para llevarnos al abandono de la participación y la organización. Lo que no sabe es que va a tener que apagar la luz a todos los patriotas. Otra más, esta de Jonathan, dice que los títeres ya no saben qué más hacer, son capaces de quemar a sus propios hijos si los mandan. Una vergüenza que no quieren defender su patria venezolana y grandiosa por unos centavos del imperio, que se lo promete pero no se los va a dar. Tercera respuesta, la de Yair. Es otro intento desesperado de desestabilización. Un abrazo desde la Argentina, Rey. Un abrazo también a Yair, ex productor de Temas del Día. Moisés, claro que no. Esto es nada más que otra provocación más para intentar hacer un nuevo 27 de febrero de 1989, que ellos mismos intentan de hacerlo, y eso nunca va a suceder. Tenemos una última, la de Orlando, que dice: por el bien de la reputación, entre comillas, de los opositores, no hayan una manera política de salir del presidente Maduro, porque ya el obrero no confía en la derecha ni en el fascismo. La revolución sigue, así seguirán los asedios en su contra. Resistencia. Muchísimas gracias a Orlando y al resto de las personas que se comunicaron con nosotros. Antes de despedir, lo queremos invitar a sintonizar justamente este martes, en horario estelar, el Espacio en Clave Política, programa de Telesur, que tendrá como invitada a Yadira Aguagallo, novia del periodista Paul Rivas, quien integraba el grupo de profesionales trabajadores del diario El Comercio, que fueron asesinados en la frontera ecuatoriana con Colombia por un grupo armado de ultraderecha. Recuerden, Clave
clave política, 20 y 30 horas de Quito, 22:30 de Buenos Aires, 21:30 horas de Caracas, a propósito de conmemorarse hoy un aniversario del asesinato de esos periodistas. Lo vamos a dejar entonces con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. ¿Sabe usted cuántos golpes de Estado fallidos ha impulsado el autoproclamado presidente Juan Guaidó en Venezuela? Bueno, pues eso es uno de los materiales que puede conseguir justamente en nuestra cuenta en Facebook. Se recuerda, la cuenta en Facebook de Telesur. Con otro de esos materiales lo vamos a dejar hoy.